Estamos en el año en el que por fin se estrena Spider-Man Across the Spider-Verse, y tras ver el tráiler y los nuevos pósters, me puse a pensar en todas esas versiones que han hecho que amemos mucho a Spidey. Por eso hoy te traeré las 10 versiones que más me gustan a mí, y para este top quiero aclarar ciertas cosas. Número 1. Aquí voy a explicar el por qué cada versión me gusta más que otro, pero no necesariamente considero que son mejores. No porque una versión esté en el lugar número 5 significa que es mejor que el 7 o el 10. Y no porque esté en el 1 significa que es el mejor de todos. Simplemente es el que más me gusta a mí. Voy a decir cosas que me gustan más, cosas que no me gustan tanto, y el puesto es meramente porque apela más a lo que yo aprecio en una versión de Spider-Man. Número 2. El top estará enfocado meramente en adaptaciones, por lo que habrá películas, series, videojuegos, pero no habrá cómics, ya que siento que ese es un medio que merece su propio top. Y número 3, solo me enfocaré en las versiones de Peter Parker, ya que siento que no va a ser justo compararlo con otros personajes que han portado la máscara, pero no llevan ni los mismos años existiendo, ni teniendo la misma relevancia, ni tenido el mismo número de adaptaciones. Y lo mismo aplica para versiones sumamente diferentes de Peter Parker, como Spider-Man Noir o Spider-Ham, ya que si bien sí son Peter Parker, creo que tienen diferencias muy marcadas como para que podamos compararlos con el Peter más convencional. Habiendo aclarado esto, empecemos. Este Spider-Man entra en el top porque, tratándose de un videojuego de decisiones, el mismo personaje nos ofrece un sinfín de alternativas que desembocan en 4 finales posibles. 2 un poco optimistas donde termina siendo un héroe, y otros 2 donde termina siendo un antihéroe y son un poco más oscuros. Esta versión nos da un Peter con varias matices que invitan a la reflexión del jugador. ¿Qué pasa si hago lo correcto siempre? ¿Qué pasa cuando no siempre hago todo lo correcto? ¿Quién dice que hago lo correcto? ¿Qué pasa cuando mi juicio está nublado o corrompido? Una propuesta bastante original y arriesgada, que en mi opinión es bastante emocionante. Cada historia cuenta con diferentes caras de Peter que pueden sostenerse cada una por sí solas. Me parece uno de los conceptos que más me han llamado la atención al ser llevados a Spidey, pero siento que en este caso haces que Spider-Man se sienta como tú y no que tú te sientas como Spider-Man. En esta ocasión contamos con una serie bastante original de Spider-Man, que en su momento se suponía que era una continuación de la primera película de Sam Raimi, pero por diferentes cuestiones esta serie tuvo una cancelación prematura y los eventos que ocurrían aquí fueron ignorados en la secuela llevada a cabo por Sam Raimi. Eso, y que la personalidad de Peter es considerablemente diferente a la de las películas, mostrándonos una versión más segura de sí mismo, con un sentido del humor más marcado, que le permite irritar a sus enemigos y nos brinda un lado de Peter más social, relajado y en un contexto universitario que se ha explorado muchísimo más que en la trilogía de Sam Raimi. El problema que encuentro con esta versión es que tanto las premisas como la animación de la serie han envejecido bastante rápido y no de la mejor manera. Además de que el orden de los episodios está bastante confuso y contradictorio en varias ocasiones, y eso daña un poco a la historia y al mismo tiempo el desarrollo de Peter. Pero sin dudas, un lado de Peter muy interesante que siento que pudo haber sido manejado de mucho mejor manera, y una serie a la cual le tengo mucho cariño por nostalgia. Esta versión es una que, al ser tratado por 2 estudios simultáneamente, ha brindado cosas que han sentado bastante bien, como otras que han sentado bastante mal, y que ha sido desarrollado de una forma un poco inconsistente, pero en lo personal, una versión con la que yo me he sentido bastante cómodo e identificado en muchos aspectos. Y a pesar de que su sentido del humor se basa en una forma de actuar un tanto torpe, me ha caído bastante bien y ha demostrado que ha vivido experiencias que siempre había querido ver que Spider-Man viviera en el cine. Pelear tanto al lado como contra otros superhéroes. Viajar al espacio, encontrar su propio lugar como un superhéroe en un universo donde hay gente más poderosa y experimentada que él, pelear con los villanos más icónicos de Spider-Man, aunque algunos de ellos fueron reciclados de otras versiones, y encontrarse con 2 versiones alternas de sí mismo, además de que muchas veces demostró ser el genio científico que es en los cómics, creando él mismo su fluido de telarañas, e incluso inscribirse a actividades académicas en su vida como Peter Parker, y pues vencer a alguien más poderoso y experimentado que él usando bases matemáticas. También me gustó que aprovecharon su edad para meterlo en conflictos adolescentes donde no lograba pertenecer del todo con sus amigos, al tener que cumplir con sus responsabilidades de héroe, y que esto también tuviera un impacto en sus relaciones sentimentales. El problema que yo podría encontrar con esta versión
es que no siempre se siente que, a pesar de haber vivido tantas cosas en tan poco tiempo, estas cosas lo hayan marcado tanto, o de una forma convincente, y que para llevar 6 películas hasta este momento, que es el mayor número de películas en las que ha salido algún Spider-Man, su desarrollo se vea considerablemente lento. Pero supongo que habrá que esperar si salen otras películas para que este desarrollo tenga sentido. Y también que muchas veces se ve opacado por figuras como Iron Man, otros superhéroes e incluso las otras versiones de sí mismo. Aún así, Tom Holland se siente bastante cómodo en el papel y me dan ganas de seguir viendo más proyectos de él siendo el protagonista o como invitado en otras películas, ya que siento que él merece llevar el papel tanto tiempo como le sea posible, así como tener el potencial de ser el Spider-Man definitivo del cine, si es que no lo es todavía. A pesar de sus pocas apariciones en la serie, esta versión de Spider-Man fue la primera que yo vi comportarse como un personaje secundario en un mundo de otros superhéroes, y la que me hizo tener más ganas de verlo interactuar con otros héroes en más medios, que con su personalidad y determinación a la hora de salvar el día y al mundo, se ganó mi corazón como una participación corta en una historia que por sí sola ya es bastante buena. Siento que es una versión que sabe sacar lo mejor de sí mismo en tan poco tiempo. Y aunque se dice que esta versión es la misma que la de Spectacular Spider-Man, por el estilo de animación, la voz y que se desarrolló bajo otro estudio de animación, Y porque no he encontrado alguna información oficial que me diga que es exactamente la misma. yo la trato como una versión completamente diferente, por lo cual no la pongo en el mismo puesto y está a esta altura del top simplemente por el poco tiempo que lo pudimos ver. Aquí nos encontramos con la versión que casi sustituiría la experiencia de leer cómics para conocer a Spider-Man, ya que se respeta mucho la esencia de todo lo que se nos ha presentado a lo largo de las diferentes etapas de Spidey hasta ese entonces, que eran los 90s, sabiéndolas adaptar a la pantalla chica y entregar buenos episodios. También me gusta que, a pesar de que vemos un crecimiento en Peter y cómo lidia con su doble vida, cuenta con episodios que son autoconclusivos y que, aun si fuera la primera o segunda o tercera parte de algún pequeño evento importante en la serie, el episodio por sí solo te deja una lección importante. Mi problema con esta versión es que había arcos que se extendían demasiado y eso llegaba a ser un poco tedioso. Más de que el final de la serie me pareció un poco anticlimático, no sé cómo explicarlo, y que sí llega un punto en el que la serie decae. Pero a pesar de todos esos pequeños detalles, se me hizo una serie bastante emocionante. Y definitivamente una de las 2 versiones de Spider-Man que marcaron mi infancia. Posiblemente el Spider-Man favorito de la mayoría, ya que sus detractores hoy en día son muy pocos en comparación. Este Spider-Man fue el primero que yo conocí y que más me gustaba cuando era niño, por encima de las versiones que ofrecían las caricaturas de ese entonces. Y considero que es el Spider-Man que tiene las mejores películas y mejor escritura, ya que creo que toman las decisiones que más se apegan a lo que Spider-Man haría en las viñetas. Sin embargo, su personalidad a la hora de portar el traje me parece un poco más seria de lo que a mí me gusta, y el enfoque que le dieron a su Peter es más incómodo de como a mí me gusta, ya que hay muchas partes donde se nos presentan lo complicado que es llevar una doble vida, pero este enfoque hay veces en las que es un poco cómico y no sabes si reír o llorar por lo que le pasa, y ya para la tercera película la fórmula se había vuelto un poco repetitiva. Además de que siento que no se ha explorado mucho su lado científico, solo quedando reducido a ciertos diálogos que denotaban su conocimiento, pero no fue hasta No Way Home que realmente lo vimos experimentar y llevar a cabo esos conocimientos a la práctica, o al menos yo no lo noté hasta esa película. Pero sin duda esta es la versión a la que le debo mi amor al personaje y al que volteo a ver antes de ver a otras versiones por las historias que ofrece. En su trilogía se nos presentó su crecimiento como persona y como héroe, y en No Way Home pudimos disfrutar el resultado de todo ese viaje, mostrándonos a la versión más sabia de Spider-Man en live action. Te quiero mucho, Tobey Maguire. Este Peter me sorprendió de muy grata manera, ya que si bien también se nos presentan muchos escenarios deprimente con un pequeño chiste, siento que su forma de lidiar con ello es más realista y muchos nos hemos sentido identificados con ello. Un aspecto descuidado, cierta fatiga por lidiar con las mismas cosas una y otra vez, que es alguien bastante irritable. Pero al mismo tiempo demuestra tener sabiduría y pasa de ser un mentor mediocre a uno que le enseña lo más importante a Miles. Y eso, a su vez,
Le recuerda a sí mismo lo que ya sabía, pero su depresión no le permitía ver. Este Peter me gusta porque de la misma forma que Charles Xavier nos muestra en Días del Futuro Pasado, que solo porque alguien tropieza en el camino no significa que está perdido para siempre, y que aún siendo muy exitoso en tu vida, puede haber cosas posteriores que te tiren, pero aún así te puedes volver a levantar. Un ejemplo de superación bastante bella, y si lo pongo en el cuarto lugar es simplemente porque él no es el foco principal de la película, pero si se nos diera una historia de Peter con este enfoque de superación, posiblemente se estaría peleando en el podio. Lo que me ocurre con este Spider-Man es que siento que por las decisiones cuestionables que tomaron con su historia y su desarrollo, el actor quedó un poco embarrado. Pero en lo personal, Andrew Garfield es el actor que más me ha gustado cómo le da vida tanto a Peter Parker como a Spider-Man, ya que cuando se pone el traje es una máquina del roast. Chequen cómo hace enojar a sus enemigos, y carismático cuando quiere darle ánimos a las personas. La cercanía con la que se dirige a esas personas, creo que es algo que todo Spider-Man debería tener. Y su lenguaje corporal tan expresivo y energético cuando usa la máscara, a mí me ganó desde el día 1. Se mueve como Power Ranger este hombre. Y siempre escucho este predicamento cuando hablan de su Peter que yo no considero que sea del todo cierto. El Peter de Andrew Garfield es más cool de lo que debería. Cuando siento que el Peter de los cómics no era este perdedor que colectivamente asumimos que es. Peter está lejos de ser alguien indefenso, siendo bastante reaccionario con las personas que lo llegaban a molestar. Y también dicen que es bastante más guapo de lo que debería. Pero no olvidemos que el Peter de los cómics también es una máquina sexual. Y también fue el primer Spider-Man del cine en usar los lanzarredes, que aunque el fluido no lo inventó él, lo supo adaptar a un accesorio cotidiano y que funcionara, así como intentaba mejorarlos para diferentes circunstancias. Lo que creo que falló es que su saga se enfocó más en contarnos la historia de la desaparición de sus padres, de cómo desde el inicio Peter estaba destinado a ser este gran héroe, y no se nos profundizó cómo su vida de héroe lo afectaba en ámbitos más mundanos, como en la escuela, en el trabajo o con su novia, ya que ella supo desde el inicio su identidad secreta. Eso, y que tampoco tomaba las decisiones más responsables que digamos. Pero lo pongo en tercer lugar simplemente por Andrew Garfield, ya que él, para mí, es el Spider-Man perfecto en live action, por cómo plasma tan acertadamente sus emociones y su personalidad, y en No Way Home, la forma en la que representó su forma de vivir el duelo después de años y tuvo su redención, solo hizo que me gustara más. Creo que es un ejemplo de un gran actor que fue desaprovechado por sus películas. Debo admitir que llegué un poco tarde para presenciar lo que es esta serie, pero no creo que haya sido para nada un error, ya que para cuando yo la vi, ya había visto 3 versiones de live action, otras series, jugado uno que otro videojuego, leído uno que otro cómic y tener más noción de lo que pasa en su historia en este medio. Y puedo decir que Spectacular Spider-Man tiene de todo para ser la mejor adaptación que se ha visto del personaje en algún medio, ya que creo que sabe aprovechar muy bien a sus personajes y es una amalgama de los cómics clásicos, los cómics Ultimate, tiene una gran inspiración de las películas de Sam Raimi y a la vez propone nuevas cosas, nuevos conceptos. Y esto se ve reflejado en Peter, quien al principio se encarga de tomar decisiones cuestionables y no siempre te cae bien, pero la forma en la que reacciona a sus errores y cómo logra enmendarlos hace que sientas orgullo cuando ves a este personaje crecer, que es justo lo mismo que me hace sentir el Spider-Man de los cómics cuando lo estoy leyendo. Aunque hay personas que dicen que el estilo de animación no es precisamente bueno, yo creo que tiene cierto encanto y es una de las animaciones que más aprecio. Pero claro, todo esto queda en un segundo plano cuando lo ponemos al lado de la historia que nos quiere contar cada capítulo y la presentación que tiene cada uno de estos, ya que hace que la serie sea un poco más llevadera. Una versión de Peter y de Spider-Man que tanto disfruto de ver. Y aquí, mi versión favorita del personaje. Y podría ser un poco obvio o un poco de trampa, ya que la experiencia de jugar un videojuego es mucho más inmersiva que ver una película o ver una serie, pero lo que consiguen con este juego es simplemente indescriptible. Y a diferencia del Spider-Man de Web of Shadows, no importa las decisiones que tomes o qué tan diferentes sean los actos que hagas mientras estás jugando, el final es el mismo y las acciones de Peter son constantes. Esta versión de Peter no es tan joven como para que se nos tenga que contar de nuevo su origen, ya que lleva sus 8 años peleando contra el crimen,
Pero el problema que siento es que mientras Peter se siente como alguien acorde a esa edad, como Spider-Man se siente que en esos 8 años no ha pasado gran cosa. O sea, sí se ve como alguien experimentado, pero no de 8 años, sino como de 3 o 4. Aún así, lo que me encanta de esta versión es que a pesar de que puede representar una figura de mentor para otras personas, como es el caso de Miles Morales, él sigue aprendiendo constantemente y te da la sensación de que te puedes equivocar y puede que las consecuencias sean graves, pero todavía existe la decisión de hacer lo correcto y de que tus errores se conviertan en experiencia y que tu experiencia motive a otros. Y en el juego de Miles Morales, a pesar de que no sale mucho, demuestra que es un gran mentor, porque cuando Miles se llegue a equivocar, lejos de regañarlo, lejos de humillarlo o echarle sus errores en cara, le reconoce lo que sí hizo bien y lo motiva a seguir mejorando, lo cual nos recuerda a que el propósito en esta vida es que hay que ser ese adulto que tanto necesitábamos cuando éramos más jóvenes. Ese mensaje a mí me puede mucho. Y bueno, estas han sido las adaptaciones de Peter Parker que más me han gustado a mí. Pero dime, ¿cuáles son las versiones que más te gustan a ti? ¿Cuál crees que es la mejor? No olvides dejármelo en los comentarios, tampoco olvides darle me gusta a este video y compartirlo con alguien al que le interese. Suscríbete a mi canal para ver más videos de Spider-Man. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio.